Chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video hoy es mostrarles, contarles también que ya estuve mirando todos los trabajos que me entregaron de naturales y también mostrar las bondades que tiene utilizar este formulario que propone Google para hacer un trabajo práctico, ¿no? Fíjense que yo en esta ventana que tengo abierto puedo, si quiero, desarrollar un trabajo, ¿sí? Poniendo mi nombre y contestando todas las preguntas, ¿sí? Por eso estoy en preguntas. Pero en realidad, si yo me meto en esta opción que ven acá, que dice respuestas, acá tengo la cantidad de trabajos que yo recibí y que ya corregí, ¿sí? Abro las respuestas y en la primera instancia acá me dice que me hace un resumen de todas las respuestas. Y esto es lo que les quiero mostrar porque es muy interesante, porque vamos a ver reflejado el trabajo de todos, chicos. La pregunta número 1, por supuesto, está cada uno de los nombres de ustedes, como lo fueron llevando, pero me voy a quedar con la pregunta número 2. Fíjense que tengo un gráfico, que este gráfico lo que me muestra es que casi el 97% contestó que la oxidación es una transformación química. Y les cuento que está muy bien esa respuesta, pero fíjense que casi todos contestamos así que está muy bien. En el punto, en la próxima pregunta, perdón, no es el punto, yo digo punto porque ya me quedé con la corrección. ¿Cuál es el nombre del gas que provoca la oxidación en determinados materiales? También, si bien acá no hay un gráfico, ¿y saben por qué no hay un gráfico? Porque todos lo pudimos contestar, lo contestaron bien, pero de manera diferente. Algunos pusieron la palabra oxígeno todo en minúscula, otros todo en mayúscula. Algunos pusieron la respuesta completa, el nombre del gas que provoca la oxidación es oxígeno, y están todas bien. Pero como hay diferentes formas de responder, ya no me hace un gráfico, ¿sí? Vamos a la pregunta que sigue. Y acá hubo unanimidad, todos contestaron lo mismo. ¿Sería correcto afirmar que manzanas, bananas y peras son frutas que se oxidan fácilmente cuando su pulpa se pone en contacto con el ambiente? Todos estuvieron de acuerdo que eso es correcto. Creo que tiene que ver esto con la experiencia que hicieron para el primer trabajo práctico de naturales, cuando la mayoría trabajó con manzanas, justamente estas frutas, manzanas, peras y bananas, ¿sí? Y alguno que yo recuerdo también con papas. Y llegaron todos a esta conclusión y acá estamos todos el 100% de acuerdo que esta pregunta, esta afirmación es correcta. Vamos a la próxima pregunta. Y en la próxima pregunta ya cada uno podía contestar de manera más larga, ¿sí? Pero contestaron cosas diferentes. Por eso acá yo lo que hice fue realizar, utilizando todas las respuestas, un formulario nuevo, que voy a ir acá arriba, ¿sí? Y como rearmar una pregunta, una respuesta, como para que cada uno agregue un poquito, ¿sí? Entonces la conclusión que quedó, insisto con esto, son palabras de ustedes. ¿Por qué se dice que la corrosión es un tipo de oxidación lenta? Se dice que la corrosión es un tipo de oxidación lenta porque además de las condiciones del ambiente a las que se exponga el metal, ya sea por la cantidad de humedad y oxígeno que componga ese ambiente, para producirse esa transformación también se necesita que pase el tiempo, ¿sí? Creo que acá esta es la respuesta que encierra todo lo que querían decir muchas personas cuando hicieron su trabajo, ¿sí? Después, en la próxima también era una respuesta que acá parecía que la señora me dejó como una trampita. Y en realidad lo que descubrí yo al corregir es que había 3 maneras posibles de contestar y que las 3 están bien. ¿Sí? Esto lo quiero dejar en claro. ¿Qué le sucede a esta reja? Y la pregunta es, ¿tiene solución? Y yo digo, la primera respuesta o la respuesta que más hicieron todos fue, esta reja sufrió una oxidación lenta, que es un cambio químico, ya que seguramente estuvo expuesta a la acción del oxígeno y a la humedad del ambiente. No se puede recuperar ya que sufrió un cambio químico. Me parece que esta respuesta está muy bien, es que entendieron perfectamente la diferencia entre cambio químico y cambio físico. Los cambios químicos son irreversibles, pero tenemos una segunda opción de respuesta que también está bien, que dice que la reja, por acción del tiempo, fue perdiendo la pintura que protegía el hierro y allí permitió que el oxígeno provocara la corrosión de dicho metal, dándole ese color que observamos un tanto rojizo. Esta persona dice que sí tiene solución. Para eso habría que sacar la pintura, lijarla y pintarla con una pintura antioxidante. Ahora vamos a una composición de una tercera respuesta que también estaría bien y que sería la más completa de todas, para que quede claro. La corrosión que sufre la reja es un cambio químico y por lo tanto es irreversible.
¿Por qué? Porque el metal ya no va a ser nunca más el mismo que era al principio, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la corrosión? La corrosión tiene solución. ¿Por qué? Porque podemos restaurar esa reja. No es necesario poner una reja nueva. Si queremos la podemos lijar, le quitamos todo ese exceso de pintura y la capa rojiza y luego se la puede recubrir con una pintura especial que ¿qué hace? Que va a evitar que vuelva a pasar esto o lo va a evitar para siempre o va a tardar mucho más tiempo en que suceda, ¿sí? Así que bueno, chicos, estas respuestas me parece que son las más completas. En la que viene, acá también parecía que venía una trampa, como es el color del óxido de cobre, pero yo no estaba hablando que fuera el punto anterior y quizá algunos se quedaron con la impresión de que estaba hablando del punto anterior y vamos a ir otra vez, acá también nos hace un gráfico, ¿sí? Y fíjense lo que pasó. Nos dice que el óxido de cobre, un 74% aproximadamente de ustedes contestó que es verdoso, ¿sí? Hay otro tanto, un 23% que pensó que quizá lo confundió con lo que veníamos hablando y lo relacionó con la reja anterior y dijo, es rojizo. No, el óxido de cobre, recuerden, es verdoso y si no, en el material de lectura recuerden de qué color está pintada la cúpula del Congreso de la Nación, ¿sí? Vamos a la pregunta que sigue, que pasa lo mismo. Acá tengo qué reactivos son necesarios para que se produzca una combustión y cuáles son sus productos. También acá hubo muchas formas de contestar, ¿sí? Vamos a nuestro cuestionario que también después se los voy a dejar en el tablón para que lo miren con las respuestas hechas con las respuestas de todos. Para que se produzca una combustión son necesarios un combustible y un comburente. Acuérdense que el comburente es el oxígeno. Como resultado de esta unión se produce dióxido de carbono. Y voy acá a una aclaración. Cuando decimos se produce, estamos hablando cuál es el producto, cuál es el resultado de esa unión de combustible y comburente, ¿sí? Una de las respuestas me puso hasta la ecuación, que dice que la ecuación química sería así. Oxígeno, que sería el reactivo 1, más combustible, que sería el reactivo 2, es igual a, y este es igual, quiero aclarar una cosa, en química no va el signo igual, sino, lo que pasa es que yo entiendo que acá no lo podemos poner, lo que se usa en lugar del igual se usa una flecha, ¿sí? Entonces, reactivo 1, que es el oxígeno, más reactivo 2, que es el combustible, dan como resultado, como producto, al dióxido de carbono y vapor de agua, ¿sí? Esta respuesta está muy bien. Ahora vamos a la siguiente que dice, ¿qué diferencia hay entre una combustión completa e incompleta? Me pasó de leer mucho que muchos pusieron incompleta la respuesta anterior, pero escribieron esta de manera excelente. Y esto también se los quiero valorar a todos porque parece que les quedó muy claro y que estuvieron muy atentos a esta lectura y que les pareció interesante. Dice que la diferencia entre la combustión completa y la incompleta es que en la completa la llama es azul porque el oxígeno es suficiente. Como consecuencia de esto, se consume todo el combustible y se produce dióxido de carbono y vapor de agua. Al finalizar este tipo de combustión, la completa, no van a quedar residuos sólidos y el humo que se libera es blanco, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con la combustión incompleta? La llama ya no es azul, es amarilla porque no hay oxígeno suficiente en el ambiente y en lugar de producirse dióxido de carbono, se produce este gas tan peligroso que es el monóxido de carbono y puede dejar como residuos tipo hollín y un humo negro, que a veces lo vemos si se fijan donde hay estufas que no están funcionando bien, quizá manchen las paredes de alrededor, ¿sí? Este humito negro que podemos ver. La próxima pregunta también podemos ir al gráfico, ¿sí? Como contestaron, el 96% casi contestó que la llama azul corresponde a una combustión completa. Y está muy bien, chicos, ¿sí? En esto insisto que a todos, lo que he leído en los trabajos de todos es que están muy enganchados con esto y que lo entienden muy bien y está bárbaro porque pueden ser agentes de informativos en las familias y para sus amigos de que tengan cuidado en este momento del año justamente que se viene el frío. Y acá viene la pregunta, una de las últimas. ¿Por qué consideran que el monóxido de carbono es un enemigo silencioso? Bueno, la mejor respuesta hecha entre todos es que es un enemigo silencioso, ya que es un gas altamente tóxico y es muy difícil darnos cuenta de su presencia porque no se huele y no se ve. Puede producir náuseas, dolor de cabeza, mareos y hasta provocar la muerte, ¿sí? Esto insisto que les quedó muy claro a todos.
Y acá en el último punto estuve tomando de muchos, porque se repetían, pero muchos dieron consejos que me parece que son muy interesantes, ¿sí? Entonces yo los que apunté en esta última pregunta son: importantísimo mantener siempre los ambientes ventilados, sobre todo cuando estamos calefaccionando. Que controlen si todos los artefactos a gas funcionan correctamente. Y para esto no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que venir el especialista, que es un gasista que no es cualquiera, sino que es matriculado, quien está capacitado para hacerlo, ¿sí? También hay que estar atentos, y acá fueron también un montón de respuestas, a que las llamas siempre tienen que ser de color azul, ¿sí? Si hay otro color, hay que activar las alarmas y empezar a buscar a ver qué es lo que está pasando. Utilizar, si se utilizan estufas, que sean de tiro balanceado. Calentar, este me parece un consejo muy interesante también para el cuidado del medio ambiente. Dice, calentar los ambientes durante el día, luego mantener el calefactor en piloto, que no quiere decir que esté apagado, sino que no consume tanto gas y lo dejamos en esa posición, sobre todo a la noche cuando nos vamos a dormir o cuando nos vamos de casa. Y otra cosa importante es calefaccionar la casa, pero nosotros también estar abrigados, ¿no? No con campera y bufanda y gorro, pero sí con ropa adecuada para la época que estamos viviendo. Así también evitaremos el consumo excesivo de gas y de calefacción. Así que bueno, chicos, esta era mi idea. Insisto, les agradezco un montón a todos por el compromiso. Vi que tuvo un montón de repercusión esta tarea. Les prometo que voy a hacer más trabajos como estos. Les voy a colgar en el tablón igualmente este modelo de trabajo con las respuestas de todos. Y bueno, los abrazo fuerte y los invito a que sigan trabajando con estas ganas. Les mando un beso enorme, los quiero mucho.